Hola, en este video veremos el cálculo de volúmenes de sólidos de revolución con diferentes métodos. Antes de pasar a ver los métodos, me interesa que se entienda qué es un sólido de revolución. ¿A qué le llamamos sólido de revolución? Bueno, cuando nosotros tenemos una región plana y está por completo de un lado de una recta fija, vamos a fijarnos aquí en esta figura que les puse. Si ustedes se fijan, esta región que está sombreada de azul, en la parte de arriba de lo que llamamos eje, que es una línea, y si nosotros hacemos girar, como lo marca aquí estas circunferencias, lo hacemos girar, nosotros vamos a estar generando una figura sólida. Por cada movimiento que hagamos con este semicírculo, nosotros vamos a ir cubriendo el espacio con capas, de manera que vamos a ir generando un sólido. A este sólido se le conoce como sólido de revolución. Y la recta que tenemos aquí le vamos a llamar eje de revolución de nuestro sólido. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos esta región que decíamos que es un semicírculo y lo hacemos girar, nosotros vamos a generar un sólido esférico. Es decir, cuando nosotros estamos completando el espacio, cada vez que giramos poco a poco esta región, se va a ir completando una esfera. Ahora, si nosotros tenemos un triángulo, cualquier tipo de triángulo, y hacemos girar esta región, por ejemplo aquí la azul, la hacemos girar sobre su eje de revolución, nosotros vamos a ir generando un sólido de forma cilíndrica. Aquí no sé si se lo imaginan. También, si nosotros tenemos por acá un tercer caso, que sea el caso de esta región, que es un círculo, si se fijan, esta región no necesariamente está tocando a su eje, en este caso el eje es vertical. Entonces, y si nosotros empezamos a recorrer, a girar, aquí, que se venga, lo estamos revolucionando a través del eje, con la misma distancia. Si ustedes se fijan, esta distancia que hay del eje a nuestra región azul o a nuestra región circular, pues nosotros vamos a tener esta especie que se parece como a una dona, que en matemáticas le llamamos toro. Entonces vamos a ver una animación, a ver si queda un poquito más claro. Aquí, por ejemplo, tenemos esta región, la que estaba en negro, y cuando nosotros empezamos a girar, a mover aquí sobre el eje X, se empieza a generar un sólido. Si se fijan, es como una especie de jarro, de tarrón. Tiene esa figura, ¿no?, de los tarrones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que esta región que tenemos plana, hagan de cuenta que la repetimos muy pegadito a ella y otra vez, y es tanto el empalme que estamos haciendo de ella a través del eje X que se está generando un sólido. Entonces, dependiendo de la figura que nosotros tengamos en la gráfica, dependerá el sólido que se genere. En este caso, pues aquí lo ven que es como algo así como un tarrón. Y si se fijan en esta parte, pues esta parte es plana. Entonces espero que con esto se visualice un poquito más de lo que estoy hablando, que son los sólidos de revolución. Aquí tenemos otros ejemplos. Era lo que les decía, si nosotros tenemos un triángulo, aquí tenemos un triángulo rectángulo y su eje es esta línea que es vertical. Si nosotros hacemos girar esto sobre su eje de revolución, entonces nosotros estaríamos generando un sólido de revolución que tendría la forma cónica, que sería esta parte que está aquí en la derecha. ¿Qué pasa con las regiones que son semicírculos? Aquí lo tenemos esta región que es la mitad de un círculo, y si nosotros empezamos a girar aquí alrededor de su eje de revolución, nosotros vamos a generar una esfera de este tipo, como se muestra en la parte derecha. Ahora, otro ejemplo de cuando tenemos regiones planas, si tenemos un rectángulo de esta manera, si se fijan, es un rectángulo sobre este eje vertical y yo lo empiezo a hacer girar sobre su eje de revolución, nosotros vamos a tener este cilindro que tenemos aquí en la parte derecha, y este cilindro pues se genera entonces con la mitad o con una parte de un rectángulo o con un rectángulo completo, depende cómo lo quieran ver. Una vez que se tiene claro lo que es un sólido de revolución, aquí vamos a empezar a estudiar cómo calcular el volumen de estos sólidos. Entonces vamos a visualizarlo en esta gráfica, que es la que generábamos en la animación pasada. Si se fijan, esta línea roja
es la función o la línea que me está generando el sólido una vez que yo empiezo a revolucionarla, a girarla. Aquí esta línea vertical que les pongo pues es el límite, es uno de nuestros límites, y otro de nuestros puntos de interés pues sería su eje de revolución, que en este caso, si se fijan, estoy girando sobre el eje horizontal, es decir, el eje X. Bueno, para calcular estos volúmenes nosotros vamos a utilizar el concepto o la idea que utilizamos cuando aplicábamos las sumas de Riemann, es decir, vamos a trozar o vamos a hacer secciones transversales. ¿Qué significa una sección transversal? Hagan de cuenta que pasamos un cuchillo o cortamos en alguna parte de nuestro sólido y vamos a formar pequeños trozos de nuestro sólido. En este caso, si se fijan, al hacer dos cortes aquí en la figura, nosotros vamos a obtener este pequeño cilindro. En este caso tenemos como un cilindro circular. Bueno, entonces lo que hacemos es ir variando. Ese cilindro fue ahí, pero aquí podemos hacer otro corte, de manera infinita, tomando el concepto de Riemann, ¿no? De las sumas infinitas. Y además nosotros vamos a tener, por ejemplo, esto que le vamos a llamar altura de nuestro cilindro, nosotros vamos a llamarlo como un diferencial de X, ya que para sacar este punto, nosotros estábamos hablando, si lo ven aquí o aquí, como quieran, aquí tenemos X1, por ejemplo, y aquí tenemos una diferencia con X2. Entonces, a esta altura del cilindro le vamos a llamar delta X o diferencial de X, que es lo mismo. Ahora, ¿qué otra cosa necesito? Pues voy a necesitar calcular el área. Recuerden que en un volumen nosotros vamos a multiplicar el área de la base por su altura. Entonces, ¿cuál es el área de la base de este cilindro? Dijimos que es circular, pues entonces vamos a utilizar el área de un círculo y multiplicarla por este diferencial. ¿Cuándo es cuando vamos a hacer que tienda esta suma a infinito? Pues cuando nosotros aplicamos el concepto de integrales definidas. Vamos a pasar a verlo sobre un ejemplo. Comencemos con este método. Este método se llama método de capas, que es el que vamos a hacer secciones transversales, como les comentaba. Bueno, vamos a recordar lo que les decía, el volumen de un sólido, siempre y cuando podamos definir de manera fácil el área de la base, va a estar dado por el área de la base multiplicado por la altura. Bueno, para el ejemplo 1 nos dicen encontrar el volumen del sólido de revolución obtenido al hacer girar alrededor del eje X. Ya nos dicen cuál es el eje de giro, la región plana R. Y esta región plana nos la están definiendo por la siguiente función. Dice que está acotada por y igual a la raíz de X, por el eje X y por la recta X igual a 4. Entonces vamos a hacer una gráfica para visualizarlo. Esta sería su gráfica. Entonces, nosotros tenemos y igual a la raíz de X, que sería la línea azul. Y tenemos el eje X, aquí lo tengo en horizontal porque decimos que la región que vamos a hacer revolucionar pues va a ser esta, que está acotada por raíz de X, que dijimos que es la curva azul, el eje X, el horizontal, y además la recta X igual a 4. Entonces aquí en el valor de X igual a 4 trazamos nuestra recta que define la región que vamos a hacer girar. Bueno, entonces toda esta región que está aquí en azul sería nuestra región para generar el sólido de revolución. Bueno, otra de las cosas importantes es aquí denotar quién va a ser nuestro diferencial de X, o dicho de otra manera, quién será la altura. Entonces la altura será esta diferencia. ¿Por qué hablamos de esta diferencia? Porque si se fijan, nosotros tenemos descrita bien nuestra función y además esta función depende de X. Entonces el que va a variar es X. Entonces voy a tratar de ejemplificar cómo queda nuestro sólido de revolución. Cuando nosotros hacemos girar esa región, pues vamos a tener esto que es algo así como un cono, pero no termina en pico, termina suave. Entonces, hablábamos, este método que es el método de capas, nosotros vamos a hacer pequeñas secciones transversales, pequeños cortes, de manera que vamos a ir obteniendo en este caso como cilindros, como capitas, por eso se llama de esta manera. En este caso son cilindros, la forma son cilindros,
y vamos a centrar nuestra atención en este disco o en este cilindro. Aquí nosotros tenemos el área de la base, en este caso nuestra base, si se fijan, es un círculo, y tendríamos el radio, porque recuerden que del eje X al punto aquí de la curva, pues va a valer el mismo valor que nosotros tenemos definido por nuestra función, en este caso es raíz de X. Entonces sin problema conocemos el radio del círculo. Nosotros podemos determinar como altura este pequeño tramo, que sería un diferencial de X, así lo vamos a dejar como diferencial de X, porque esto va a variar, es decir, si nosotros nos pasamos a una región transversal aquí, a una sección transversal, pues tendría puntos de X diferentes. Por eso es que se deja como variable, como su diferencial de X, porque lo vamos a hacer correr desde aquí, desde donde comienza, en este caso a 0, hasta donde termina, que en este caso sería X igual a 4. Entonces vamos a ver cómo queda la fórmula. Nuestra fórmula quedaría que por cada diferencia o cada volumen que nosotros calculemos, va a estar aproximando su volumen como el área de la base. Acuérdense que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, entonces sería pi. El radio, dijimos que el radio vale de aquí hasta nuestra curva, sería raíz de X, que es el valor de la función, al cuadrado, por la altura, pero la altura es este diferencial de X, esta diferencia entre dos puntos en el eje X. Bueno, entonces para poder aproximar sería esta la fórmula, pero si nosotros queremos una exactitud y hacer tender a 0 esta diferencia, es decir, sacar una capa extremadamente delgada donde no tengamos grosor, pues nosotros vamos a utilizar el concepto de la integral de Riemann, o dicho de otras palabras, la integral definida. Entonces el volumen quedaría como la integral definida desde 0, porque es donde comienza mi sólido, desde 0 hasta el valor donde acaba nuestro sólido de revolución, que sería 4, de el área de la base, que en este caso sería pi por X, ya le vamos al cuadrado de la raíz de X, por el diferencial de X, y solamente resta calcular pues esta integral. Entonces el resultado de este volumen queda como la integral de 0 a 4 de pi por X diferencial de X. Pi es una constante, la podemos sacar de la integral y se quedaría pi por la integral de 0 a 4, de X diferencial de X. Integramos, evaluamos y nos queda el resultado 8pi, que aproximadamente son 25.13 y serían unidades cúbicas. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video, solamente es un ejemplo del método. Cualquier duda pues lo podemos resolver en el grupo o en los comentarios. Gracias.